Importante que nosotros tengamos la doctrina cristiana muy clara y nosotros podamos entender de qué se trata este camino y qué es lo que Jesucristo demanda de nosotros. Así que en esta noche quiero predicar bajo este título: Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Busquemos Hechos de los Apóstoles capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 11. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11. Y dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos hables, que trates con nuestras vidas. Señor, que podamos entender claramente que la voluntad tuya es que nosotros seamos testigos de Cristo. Ayúdanos, Señor, no solamente a entender la palabra, sino a vivirla, a ser testigos del Señor en medio de una generación perversa y maligna, hasta que tú vengas otra vez. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Habían pasado 40 días desde la resurrección del Señor Jesucristo. 40 días. 40 días que nos dice la Biblia que el Señor lo empleó para hablarle a sus discípulos acerca del reino de Dios. 40 días hablándole acerca del reino de Dios en ocasiones especiales que Él se les apareció, pues aprovechó el tiempo para hablarle acerca del reino de Dios. Y precisamente en el día 40, el Señor reunió a los apóstoles y a todos sus discípulos y les dio un último mandamiento. En el versículo 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que le mandó el Señor que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran en Jerusalén para que esperasen la promesa, que no era otra cosa que el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, pero todavía en las mentes de los discípulos de Cristo se albergaba la esperanza de que el Señor restauraría el reino a Israel y que los libraría del yugo del imperio romano.
Es por eso que ellos le preguntan a Cristo y le dicen, pero Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, ¿nos vas a librar del yugo romano? ¿Vas a establecer el reino milenial sobre la tierra en este tiempo? ¿Vas a poner a Israel como la cabeza de las naciones en este tiempo? A lo que Cristo le responde de una manera muy clara y concisa en el versículo 7 y 8. Él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los cristianos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. Amén. Pero, ¿qué quiso decir el Señor con aquella respuesta que le dio a sus discípulos el día que Él ascendió a los cielos? Bueno, sobre eso queremos basar nuestro mensaje esta noche. Fíjese otra vez en el versículo 6 y el versículo 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire, la enseñanza que los discípulos habían recibido durante toda su vida de parte de los maestros religiosos de Israel era que cuando el Mesías apareciera, los iba a liberar del yugo de cualquier nación que los estuviese esclavizando, en este caso del Imperio Romano, y que iba a establecer un reino milenial y que Israel iba a ser la cabeza de las naciones de la tierra. Y como ellos estaban convencidos de que Jesús era el Cristo, que era el Mesías, no solamente por las enseñanzas y por los milagros que Cristo hizo, sino porque Él había resucitado entre los muertos. Ellos eran testigos de la resurrección. De hecho, era el día número 40 que Jesús estaba allí después de su resurrección entre los muertos. Así que ellos estaban seguros que Jesucristo era el Mesías. Por lo tanto, estaban esperando en sus mentes, en sus corazones, que el Mesías hiciera lo que aquellos escribas y fariseos le habían enseñado durante toda su vida. La esperanza de ellos de ser libres del yugo romano descansaba en esa enseñanza. Pero resulta que habían pasado 40 días después de la resurrección de Cristo, y el Señor les hablaba acerca del reino de Dios, pero no les hablaba nada acerca de la restauración del reino a Israel. Les hablaba acerca de la libertad gloriosa del reino de Dios, pero no les hablaba nada acerca de liberarlos del yugo del Imperio Romano. Y es por eso que al llegar el día 40, el último día que Jesús iba a estar con ellos en la tierra, el día que Él ascendería a los cielos, cuando llegue ese día, todo lo que el Señor les dijo fue que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fue todo lo que Cristo le dijo. Y ciertamente era una promesa extraordinaria. El bautismo con el Espíritu Santo era algo extraordinario. Juan los había bautizado con agua para arrepentimiento, pero no eran las aguas del río Jordán quienes iban a cambiar, quienes iban a hacer que la gente fuera una nueva criatura. No. Era el bautismo con el Espíritu Santo, o la persona del Espíritu Santo, el encargado de hacer esa obra, el encargado de tratar con los corazones
para que la gente se arrepintiera de corazón, para que la gente cambiara y para que la gente viviera una nueva vida. Así que no eran las aguas del río Jordán, pero sí era el Espíritu Santo el encargado de hacer esa obra. Es por eso que Cristo les había dicho acerca del Espíritu Santo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre la que hace que el hombre entienda su condición, entienda su pecado y proceda al arrepentimiento. El bautismo con el Espíritu Santo haría que el bautismo en agua tuviera sentido. Porque si la gente se bautizaba en el agua pero no cambiaba, no era tratado por el Espíritu, pues era poner un pecador dentro de las aguas y sacar a un pecador mojado, pero no transformado. Entonces, ¿quién podía realmente transformar a ese pecador? El Espíritu Santo. Así que el bautismo con el Espíritu Santo haría que el bautismo en agua tuviera sentido real para las personas. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué significaba el bautismo en agua? Cuando alguien era sumergido en las aguas, simbolizaba que ese pecador moría a una vieja vida de pecado juntamente con Cristo. Pero cuando salía de las aguas, simbolizaba que esa persona resucitaba a una nueva vida juntamente con Cristo. Y es precisamente lo que pasaba cuando el Espíritu Santo bautizaba a alguien, que lo transformaba, lo cambiaba, hacía que naciera de nuevo. Era una nueva criatura. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. El Espíritu Santo quitaba el corazón de piedra y ponía un corazón de carne en la persona. Es decir, un corazón sensible a las cosas de Dios. La gente anda con un corazón duro. La gente no quiere entender las cosas de Dios. Pero hay una persona divina que se encarga de tratar con el corazón humano, que lo transforma y le pone un corazón diferente, un corazón sensible. Y no solo eso, sino que comienza a vivir dentro de esa persona el Espíritu Santo y hace que esa persona viva la palabra de Dios. Es extraordinario. O sea que Jesús le estaba dando una promesa extraordinaria a los discípulos. Fue la misma enseñanza que Cristo le dio a Nicodemo, aquel maestro de Israel. En Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay un nuevo nacimiento, hay una transformación total y completa operada por la persona del Espíritu Santo en el pecador. La obra es tan total, la transformación es tan radical que se llama un nuevo nacimiento. Es como si la persona volviera a nacer, pero espiritualmente. Alabado sea Dios. El bautismo en aguas de Juan era el simbolismo, pero la realidad de ese simbolismo ocurría cuando una persona era bautizada con el Espíritu Santo. Ese era el que lo cambiaba. En otras palabras, cuando alguien era bautizado con el Espíritu Santo,
se convertía en un creyente, en un nacido de nuevo, en un cristiano, en alguien que era parte del cuerpo de Cristo. Era una promesa extraordinaria la que Cristo le estaba dando a ellos. Pero resulta que ellos no estaban entendiendo aquella promesa grande, porque ellos estaban preocupados por su nación Israel. Estaban preocupados que qué pasaría con su nación, qué pasaría con el reino de Israel. Alabado sea Dios. Y mire, hermano, hasta ahora Jesús no le había dado una palabra acerca de eso. Y como ellos estaban ansiosos con eso, por eso le preguntan a Jesús, ¿pero restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y por fin Jesús le responde. Versículo número 7. El Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Alabado sea Dios. En otras palabras, hermano, este es un asunto en el cual ustedes no deben preocuparse, porque esa es una obra que hará exclusivamente Dios el Padre en su momento y en su tiempo. Los discípulos no podían o no debían preocuparse por aquel asunto, porque ellos habían sido llamados a una misión mucho más importante y de mayor alcance que solamente la nación de Israel. Hechos capítulo 1, verso 8. El Señor le dijo, pero, o sea, no se preocupen de esto, dejen este asunto al Padre, pero les voy a decir algo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y escuche, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que la misión de los discípulos se extendía mucho más allá de la frontera de Israel. Abarcaba el mundo entero. Alabado sea Dios. Ellos debían ser testigos de Cristo a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y para eso recibirían poder. Amén. Recibirían poder. Los cristianos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. Así es. La misión de los discípulos era ser testigos de Cristo. El Señor empleó 3 años para preparar, para equiparlos, para que fueran sus testigos en el mundo entero, comenzando desde casa, comenzando desde Jerusalén. Alabado sea Dios. La misión de sus vidas, el gran propósito de sus vidas, era ser testigos de Cristo. Y yo no sé lo que usted piensa acerca de esto, hermano, pero para mí el privilegio más grande que un ser humano pueda tener no son las cosas que los hombres llaman grandes aquí abajo. Para mí el privilegio más grande que un ser humano pueda tener es que sea escogido por Cristo para ser su testigo en este mundo. Amén. Ahí está el privilegio más grande. Alabado sea Dios. La palabra testigo que Cristo usó en este versículo viene de una palabra griega que significa mártir. Escuche bien. Cuando él dijo, pero recibiréis poder y seréis testigos, esa palabra testigo significa mártir. Y un mártir es una persona que está dispuesta a dar su vida y a testificar acerca de la fe en el Señor Jesucristo. Un testigo o un mártir es un creyente que sufre o muere por defender lo que cree. Amén. Es un creyente que padece y sufre injusticias o privaciones por causa de Cristo y del Evangelio. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a ellos era, así como yo sufrí, así como yo padecí, así como yo di mi vida por cumplir la voluntad de mi Padre, así ahora yo los he escogido a ustedes para que sean mis testigos,
para que sigan mi ejemplo, para que sigan mis pisadas en este mundo. Amén, aleluya. Alabado sea Dios. Era algo mucho más grande que restaurar el reino de Israel. Era algo mucho más grande. Es por eso que los apóstoles, después de haber sido azotados por el concilio de los judíos, y después de haber sido amenazados para que no predicaran más en el nombre de Cristo, porque habían llenado la ciudad de Jerusalén del nombre de Jesús, y los azotaron y los amenazaron de que no hablaran más en el nombre de Cristo, que no predicaran. Dice la Biblia que ellos salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer. Mira lo que dice Hechos capítulo 5. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Eso es ser testigo de Cristo. Eso. Que aunque venga la amenaza, aunque vengan las burlas, aunque venga la persecución, no parar de predicar a Cristo, no cesar de enseñar a Cristo, porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos para ser testigos del Señor. Amén. Es por eso que la iglesia de Jerusalén, cuando fue brutalmente perseguida por Saulo de Tarso, y tuvo que salir huyendo de Jerusalén, ellos no se quejaron. Ellos no murmuraron. Ellos no le dijeron a Cristo, mata a Saulo de Tarso. No, hermanos. Sino que como testigos de Cristo, predicaron el Evangelio. Hechos capítulo 8 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aleluya. Eso es ser un testigo de Cristo. A eso fuimos llamados nosotros, a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y vamos a padecer? Sí, Cristo también padeció. Pero es honroso padecer por causa de Cristo. Es muy hermoso padecer por causa del Señor y llevar el Evangelio, porque fuimos escogidos y llamados para ser testigos de Cristo en este mundo. Alabado sea Dios. El cristiano ha sido llamado a ser un testigo de Cristo en las buenas y en las malas. Cualquiera sea la circunstancia que estemos atravesando, no debemos de olvidar que fuimos escogidos por Cristo para ser sus testigos. Cualquiera sea la circunstancia. Yo soy un testigo de Cristo. Alabado sea Dios. Como cristianos, no debemos dejarnos arrastrar por las circunstancias, por muy difíciles que éstas sean, sino que debemos de entender que la misión suprema de nuestras vidas es manifestar a Cristo en todo momento. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos un propósito supremo en nuestras vidas. Y es anunciar las virtudes de ¿quién? De Cristo. Anunciarla. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos escogidos. Para manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Para que bajo cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, podamos manifestar a Cristo, podamos predicar a Cristo y podamos hacer todo lo que Cristo hizo en esta tierra. Para eso fuimos escogidos. Bendito sea Dios. Los cristianos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. La voluntad del Señor
es que el reino de Dios alcance todas las naciones de la tierra. Y para eso el Espíritu Santo usa a los cristianos, quienes nos convertimos en testigos de Cristo cuando predicamos el Evangelio a toda criatura. Amén. Somos testigos del Señor. Estamos diciéndole a la gente, ¿quién es Cristo? Estamos representando a Cristo en esta tierra. Alabado sea Dios. Pero mire, hermano, es necesario que los testigos de Cristo tengan ciertas características según la Biblia. Según la Biblia. Y la principal virtud que requiere o que se requiere de un testigo de Cristo es la fidelidad. La fidelidad, que sea fiel. El testigo de Cristo debe ser fiel hasta la muerte. Es decir, debe ser leal. Es alguien que no renuncia a sus convicciones ni a su misión cuando las cosas se pongan difíciles. Amén. Que siga adelante a pesar de la circunstancia que venga y que diga, yo sigo creyendo en Cristo y yo sigo manifestando a Cristo a pesar de la circunstancia que ha venido. Gloria a Dios. No debemos negarle ni aún ante la inminencia de la muerte. Bendito sea Dios. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 y 13. El Señor dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense que aquí hay un cristiano llamado Antipas, que el Señor le llama mi testigo fiel. Amén. Aleluya. Un hermano que fue capaz de dar su vida por Cristo y que no negó a Cristo, no negó la fe en Cristo. Es por eso que el Señor le llama a este cristiano Antipas mi testigo fiel. ¿Cuántos le alaban a él? Amén. Pero no solo Antipas, mire lo que él le dice a la iglesia en ese lugar. Le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, hermano, esta iglesia no estaba en un lugar sencillo, fácil. No, hermano, estaba en un lugar terrible, donde estaba el trono del diablo, dice el Señor. Y dice, pero retienes mi nombre. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, ni aún en la persecución más terrible, que la iglesia fue amenazada, ni aún en esos días, dice que la iglesia no negó la fe Gloria a Dios. de Cristo. Eso es ser un testigo de Cristo. Eso es ser testigo de Cristo. Aleluya. Es por eso que en su mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor le dijo en Apocalipsis 2, verso 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Escuchó eso? Para los predicadores por ahí que dicen que en el evangelio, que en la iglesia no hay problema. Sí, sí hay problema, hermano. Pero escucha el mensaje del Señor. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y dice, sé fiel. ¿Qué le dijo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria a Dios. Se requiere que un testigo de Cristo sea
fiel hasta la muerte. Sea leal a sus convicciones, que no renuncie a la misión y al llamado supremo que tiene en su vida, que es ser testigo de Cristo. Alabado sea Dios. Ni aunque venga lo que venga, ni aunque se burle el que se burle, ni aunque el diablo se levante, el Señor espera que nosotros digamos: yo soy un testigo de Cristo. Yo he creído en Cristo. Yo soy fiel a Cristo. Alabado sea Dios. Mis amados, se requiere que el testigo de Cristo sea fiel, sea leal, sea alguien que no renuncie a sus convicciones y a su misión, aunque en ello le vaya la vida. ¿Y saben por qué? Porque Cristo no renunció. Porque Cristo llegó hasta el final. Porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Porque Él fue valiente. Porque Él fue fiel. Porque Él fue leal. Y gracias a su fidelidad es que usted y yo hoy podemos ser hijos de Dios. Amén, así es. Alabado sea Cristo. Es por eso que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis describe a Cristo como el testigo fiel. Apocalipsis 1, verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Por eso Él es el testigo fiel. Porque murió por nosotros, porque dio su vida para salvarnos a nosotros, derramó su sangre para salvarnos a nosotros. Fue fiel, fue leal hasta el final. Y por eso Él demanda de nosotros lo mismo. Demanda de nosotros que sigamos sus pisadas, que sigamos su ejemplo, que seamos testigos fieles, así como Él lo fue. Alabado sea Cristo para siempre. Desafortunadamente, hermanos, yo veo que la fidelidad y la lealtad está escaseando entre los creyentes modernos. Por cualquier cosa abandonan las congregaciones. Cualquier problemita les sirve como excusa para irse en vez de sufrir el agravio. Y yo me pregunto, si no han podido ser fieles o leales con problemas pequeños que ocurren entre nosotros, ¿qué pasará con ellos cuando venga la tribulación grande? Cuando venga el problema grande, cuando venga la persecución grande, ¿qué pasará con ellos? Si en las cosas pequeñas no han sido fieles, no han sido leal. Es por eso que para ser un testigo de Cristo se necesita el poder del Espíritu Santo. Para poder evangelizar a este mundo y manifestar las virtudes de Cristo aún hasta la muerte, se necesita el poder del Espíritu Santo. Amén. Fue por eso que la instrucción o el mandamiento de Cristo a los discípulos fue: no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos con poder desde lo alto. Ese fue el mandato, hermano. ¿Por qué? Porque es imposible ser un testigo de Cristo con nuestras fuerzas humanas limitadas. Es imposible, hermano, vivir este camino en nuestra fuerza. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque nuestros deseos carnales, porque las ofertas de este mundo y del diablo nos destruirían si camináramos en nuestra fuerza. Es por eso que necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser un testigo de Cristo. Es por eso que Cristo le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Sin el poder es imposible ser un testigo de Cristo.
Alabado sea Dios. Si usted no entiende esta parte, preguntémosle al apóstol Pedro lo que le pasó cuando no tenía ese poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que negó a Cristo 3 veces. 3 veces, hermano. Pero después que él fue lleno del Espíritu Santo, después que él recibió aquel poder del Espíritu de Dios, entonces su vida cambió radicalmente, porque no solamente se paró allí en el aposento alto valientemente a dar el primer discurso a aquella multitud, alabado sea Dios, sino que un tiempo después, cuando Herodes lo echó en la cárcel y lo iba a matar, la Biblia dice que la noche antes de que fuera sacado para matarlo, Pedro tuvo la valentía de estar durmiendo profundamente, hermano. Y yo me pregunto, ¿quién que sepa que al otro día lo van a matar duerme así tan profundamente como Pedro? Alabado sea Dios. Miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 12. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y Pedro durmiendo. Y dice, y tocando a Pedro en el costado, el ángel tuvo que despertarlo. Le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermano, qué tremendo, hermano. Qué confianza la de este hombre. Un hombre que había huido. Un hombre que había negado al Señor 3 veces. Pero cuando recibe el poder del Espíritu Santo, lo tenemos predicando el Evangelio, llenando la ciudad de Jerusalén, donde mataron a Cristo, del nombre del Señor, siendo azotado, y sale gozoso. Y ahora lo van a matar, y la noche antes de morir el hombre está durmiendo, de tal manera que el ángel tiene que venir a tocarlo en el costado para despertarlo, hermano. Gloria a Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser un testigo de Cristo. Alabado sea Dios. Mis amados, mientras los discípulos del Señor estaban pensando en Israel, en restaurar el reino a Israel, Jesús estaba pensando en las naciones de la tierra. Alabado sea Dios. El alcance de su llamado no se limitaba solamente a Israel, sino que abarcaba todas las naciones de la tierra. Es por eso que el Señor le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos pensando allí en su problemita, y el Señor pensando en las naciones de la tierra. Alabado sea Dios. Jerusalén significa tu casa. Jerusalén significa tu entorno más cercano. En otras palabras, no puedes pretender ser un testigo de Cristo en las naciones si primero no lo eres en tu casa. Es así. Porque se comienza ¿dónde? En la casa. En el entorno más cercano. Se comienza en Jerusalén. Luego a toda Judea. A Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. Pero primero es en Jerusalén. Alabado sea Dios. El testigo de Cristo manifiesta a Cristo primero en su casa, ante los suyos, y después ante los demás. Y eso fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos justo antes de ser levantado al cielo aquel día número 40. En Lucas 24 dice, entonces les abrió el entendimiento, porque es que no entendían, hermano. Estaban ellos ahí con Israel y el reino de Israel. No entendían. Él les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos testigos de Él primero en la casa. Amén, Jesús. Primero en nuestro entorno. No podemos pretender predicar el Evangelio a otros si en nuestra casa somos un desastre. Tenemos que ser testigos primero en Jerusalén. ¿Y de qué? ¿De qué somos testigos? De Cristo. Tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero si nosotros no estamos arrepentidos, no podemos hacerlo. Entonces tenemos que, en primer lugar, ser testigos nosotros de Cristo para predicarle a nuestra Jerusalén y luego salir y predicar a otros. Amén, Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo dice. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hemos sido llamados a eso. A predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. En el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y por último aquí les digo que hemos sido llamados a ser testigos de Cristo, a predicar este evangelio hasta que Cristo venga otra vez por su iglesia en una nube, tal como Él se fue. O sea, ¿hasta cuándo dura esto? Hasta que Cristo venga otra vez. Este mismo Jesús, dijeron los ángeles, que ustedes han visto irse al cielo en una nube, así mismo vendrá como ustedes lo han visto. Pero hagan lo que Él dice. Gloria a Dios. Los cristianos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. Amén. Mis amados, a veces nosotros estamos como los discípulos de Cristo, centrados solamente en nuestros problemas, centrados solamente en nuestro mundo pequeño. Yo no digo que está mal, pero a veces no nos damos cuenta que hemos sido llamados a algo mucho más grande y de mayor alcance, que es ser testigos de Cristo a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Tenemos que abrir nuestra mente, abrir la visión, que Dios nos haga entender y comprender las Escrituras y entendamos que no podemos estar solamente centrados en nuestros problemas, en nuestro mundo pequeño, porque hemos sido llamados a algo mucho más grande y de mayor alcance, ser testigos de Cristo a todas las naciones. Mis amados, las almas se están perdiendo. Mucha gente se está yendo al infierno. Y la voluntad del Señor es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. En tu casa primero, a tu familia, pero luego al vecino y al amigo y en el trabajo. Los cristianos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. Amén. Se requiere que los testigos de Cristo sean fieles, sean leales hasta la muerte. Por eso se necesita ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y quizás alguien diga, pero ¿cómo yo soy lleno de ese poder? ¿Cómo? Bueno, haciendo lo mismo que hicieron los discípulos de Cristo, obedeciendo el mandato que Él les dio. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos con poder desde lo alto. En el versículo 12 de Hechos 1 dice, entonces, o sea, una vez que Jesús subió al cielo, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces, ¿dónde está la clave? Perseverar en oración, perseverar en ruego delante de Dios y pedirle a Dios: lléname con el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuántos días? Todos los días. Esta es una oración que nosotros tenemos que hacer todos los días. Ellos fueron obedientes. Cristo le dijo: no se vayan hasta que ustedes sean llenos de ese poder. Porque solamente llenos de ese poder ustedes van a ser mis testigos. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Y se fueron. Se encerraron en el aposento alto. Y todos perseveraron unánimes. Aún las mujeres. Y comenzaron a rogarle a Dios. Y a pedirle a Dios. ¿Y qué le pidieron? Que viniera la promesa que habían escuchado de Cristo. Alabado sea Dios. Y en Hechos capítulo 2 ustedes saben que estando juntos el día de Pentecostés, pues vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron llenos. Sus vidas fueron transformadas. ¿Por qué hay muchos creyentes que no son transformados? Porque no hacen lo que Cristo dijo. Porque no obedecen el mandato del Señor. Porque no se encierran a buscar a Dios. Porque no oran, hermanos. Porque sencillamente no oran. Aquí nosotros tenemos un tiempo de oración los martes. Yo les invito, venga usted aquí el martes, 7:30 de la noche. Aquí estamos orando. Y próximamente tendremos un tiempo los domingos. Todo el que quiera voluntariamente, vamos a tener un tiempo para que usted pueda orar y buscar a Dios y llenarse de ese poder, para que podamos ser testigos de Cristo. Porque sin el poder del Espíritu es imposible ser un testigo de Cristo. Alabado sea Dios. Y por último, vea usted el testimonio de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Hechos capítulo 7. Mire, hermano, lo rodearon allí algunos religiosos que estaban celosos con este hermano. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre con sabiduría, que Dios lo usó en milagros grandísimos allí en Jerusalén. Pero estaban tan celosos los religiosos que comenzaron a tentarlo, y él, como testigo de Cristo, les declaró la verdad. Les habló la verdad, porque el testigo de Cristo está llamado a predicar la verdad. Amén, así es. ¿Y qué le dijo? Le dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, ustedes mataron a Cristo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, oyendo la verdad, hermano, vea usted a lo que se enfrenta un testigo de Cristo. Vea usted a lo que se puede enfrentar si usted decide ser un testigo de Cristo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mire qué clase de odio, hermano. Así está este mundo, que usted no puede decirle la verdad, porque se ofenden, porque crujen los dientes contra usted. Pero hemos sido llamados a ser testigos de Cristo, y un testigo de Cristo es fiel hasta la muerte.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, Dios nunca abandona a los suyos. Amén. Ni aún en el momento más terrible, ni aún en el momento final de tu vida, Dios nunca te abandona. Él sabía que estaban allí aquellos enemigos y podía oler las intenciones de ellos. Pero Dios en ese momento le dio una visión gloriosa. Pudo ver los cielos abiertos y vio a Jesús. Aleluya. Y dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos porque no querían ver y oír la verdad, hermano. Y dice: y arremetieron a una contra él. Eso me recuerda a imágenes que estoy viendo en estos días, hermano. Alabado sea Dios. Y dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Saben? Le comenzaron a tirar piedras, hermanos, y lo mataron así. Dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Pero mira lo que pasó. Mientras lo estaban apedreando, mientras lo estaban matando, mira lo que pasó, hermano. Y dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué fue lo que dijo Cristo cuando llegó a la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahora está este testigo de Cristo, que lo están apedreando, y él se arrodilla y le clama al Señor y le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bendito Dios. Eso es ser testigo de Cristo. La gente te odia por decir la verdad. La gente te odia porque representas a Cristo, porque llevas el nombre de Cristo. Pero el testigo de Cristo nunca deja que el odio de la persona entre a su corazón. Jamás, hermano. El testigo de Cristo se comporta como Cristo bajo cualquier circunstancia. Aunque las piedras estén cayendo, el testigo de Cristo sigue amando y perdonando. Amén, aleluya. Es fiel hasta la muerte. Eso es imposible sin el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Póngase de pie esta noche, por favor. Aleluya. Si Dios le ha hablado esta noche, hermano, levante sus manos al cielo y dile: gracias, Señor, porque tú me has hablado esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque el llamado más grande, el llamado más alto y el llamado supremo de nuestras vidas es ser testigo de Cristo. Gracias, Jesús. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser testigo de Cristo. Amén. Aleluya. Hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias, yo quiero ser un testigo de Cristo. Gracias, Jesús. Pero se requiere que el testigo sea fiel. Gracias, Padre. Se requiere que el testigo sea leal. Fiel, Señor. Se requiere que el testigo sea lleno del Espíritu Santo. Porque sin ese poder es imposible manifestar a Cristo. Y mucho menos cuando las piedras están cayendo. Mucho menos cuando hay gente llena de odio, que crujen sus dientes contra ti. Alabado sea Dios. Porque si no estás lleno de ese poder, tu corazón se va a llenar de odio y no vas a poder ser un testigo de Cristo. Pero en esta noche dile al Señor:
Padre, yo me rindo a ti. Me rindo a ti. Aleluya. Tú fuiste un testigo fiel. Venimos a ti esta noche, Padre. Y hay muchos como Esteban que fueron testigos fieles hasta la muerte. Dile, Señor, yo quiero ser un testigo fiel. Dile, Señor, perdóname las veces que te he fallado, las veces que me he airado, las veces, Señor, que he hecho lo incorrecto, Padre, porque no he representado correctamente a Cristo en esos momentos. Alabado sea Dios. Pero tú me demostraste lo que es ser un testigo fiel. Cuando llegaste a esa cruz y abriste tus labios y dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y te habían golpeado, te escupieron el rostro, te dieron latigazos, Señor. Se burlaron de ti, cuántas cosas te hicieron. Pero tu corazón nunca se llenó de odio. Tu corazón estaba lleno de amor y de compasión y de misericordia. Alabado sea Dios. Por eso pudiste ser un testigo fiel. Pero ¿cuántos cristianos imitaron ese caminar tuyo, Señor? Los cristianos que murieron allí en el circo romano, cuando le decían, nieguen a Cristo y se van a librar de esos leones que están allí. Pero si no lo niegan, esos leones le van a devorar a ustedes. Y los cristianos, muy gozosos, hermano, no negaron a Cristo, sino que ellos dijeron, somos testigos del Señor hasta el final. Nuestro Señor nunca nos negó a nosotros, nunca el Señor falló. Así que en esta hora final tampoco nosotros vamos a negar a Cristo. Y murieron muchos cristianos alabando a Dios. Las fieras los devoraban, pero ellos alababan a Dios. Así murieron muchos cristianos, hermano. Todavía en el día de hoy hay muchos cristianos que están siendo masacrados, pero no niegan a Cristo. Bendito sea Dios. Pero hay veces que nos enfrentamos a situaciones de la vida. Hay veces que vienen situaciones terribles, hermano. Y Dios está esperando que usted reaccione como Cristo. Aleluya. Dios está esperando que usted reaccione como Cristo. A los cristianos cubanos, especialmente que están aquí, a los que pueden escuchar este mensaje por las redes después, quiero exhortarles a que no se dejen arrastrar por las circunstancias que atraviesa nuestro país. Es muy dolorosa, pero hemos sido llamados a ser testigos de Cristo aún en medio de este dolor. Gloria a Dios. Es increíble, pero el Señor dice, ama aún a tus enemigos. Y aún a esas personas que vemos como se han corrompido como animales irracionales, matando a otros, golpeando a otros con saña. El Señor nos manda a amarlos y a perdonarlos. Eso es ser testigo de Cristo. Bendito sea Dios. Así que esta noche, todo el que quiera ser un testigo de Cristo, levante sus manos ahí donde está y dile, Señor, aquí está mi vida. La pongo en tus manos, Padre. La pongo en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Y dile, ayúdame. Ayúdame a ser un testigo tuyo, así como Esteban, hasta el último de mis días sobre esta tierra. Gloria a Jesús para siempre. Aleluya. Qué lindo Jesús. Mi alma te alaba, Cristo. Ayúdanos a ser testigos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no estar aquí jugando ni perdiendo el tiempo, a entregarnos de corazón a ti. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Hay mucha gente, hermano, que está en oscuridad en este momento. En el mundo Hay mucha gente que no sabe ni quién es Cristo, hermano.
del cuerpo. Hay mucha gente que no se imagina estas cosas hermosas del Señor. No saben que hay un perdón disponible para sus pecados. No lo saben que hay una vida eterna que el Señor quiere regalarles. No lo han oído en ninguna canción. No saben que hay una vida nueva No lo han leído. que el Señor tiene disponible para sus vidas. La mayoría No lo saben, hermano, pero Dios ni tienen alfabeto. nos ha llamado a ti y a mí para que seamos testigos, para que seamos esa luz de este mundo que está en tinieblas. Viven aislados. Pero no podemos ser la luz si andamos en pecado. No podemos ser la luz. No podemos ser testigos de Cristo andando en pecado. Por eso tenemos que buscar al Señor cada día, hermano. Perdemos el tiempo. Entregarnos de corazón. Arrepentirnos de corazón de todos nuestros pecados. Miles de Entregarnos al Señor, buscarle, llamarle, obedecerle, ser llenos del Espíritu Santo, para entonces ser esa luz que alumbra a los que están perdidos. el mensaje. Alabado sea Dios. Entonces, Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Si tú eres un testigo de Cristo, tú estás llamado a encender esa luz en este mundo. Porque hay mucha oscuridad, hermano. Hay mucha gente que no sabe nada de Cristo. Hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios. Hay mucha gente que no sabe que van caminando directo a un abismo. Hay mucha gente que no conoce la bendición de Dios. Y tú y yo estamos llamados a ser testigos de Cristo en medio de este mundo. En esta noche, dile al Señor: yo quiero ser ese testigo tuyo. Yo quiero hablar de ti.
en mi casa, a mis amigos, a mis vecinos. Yo quiero predicar el Evangelio de Cristo, pero yo quiero estar lleno del poder del Espíritu Santo para poder ser testigo eficaz de Cristo ante este mundo. Bendito sea Dios. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Padre. Tanto ir y hacer Discípulos, a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Denle un aplauso fuerte a Cristo esta noche, hermano. Fuerte el aplauso para Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.